4, verso 6, y el tema es el rechazo y menosprecio al llamado de Dios. En Oseas, capítulo 4, verso 6, quiero dejarles saber, hermanos, estaremos usando varias traducciones. Tal vez voy a estar usando la de las Américas, la Reina Valera y la traducción actual, para que sepan. Y como siempre les expreso que mi deseo no es que la gente se confunda. Yo creo que no debe haber confusión en el hecho de usar diferentes traducciones, sino tiene que ser más claro, hermano, porque es importante que nosotros no nos conformemos solamente con una versión, ¿verdad? Si entre más Dios da conocimiento y sabiduría a otras personas que puedan desarrollar, porque es a través de ello que tú y yo podemos ir adquiriendo más conocimiento, entendiendo más con más precisión y claridad la palabra de Dios. En Oseas capítulo 4, verso 6 dice la palabra del Señor: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, ¿no? Lo que el Señor declara a través del profeta. Yo quisiera que ahí donde tú estás, hagamos una oración en esta noche. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tu presencia está en este lugar, que tu Espíritu Santo está aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo pidiendo, amado Dios, que hables a cada corazón, a cada mente, a cada vida, que seas tú obrando de una forma especial. Señor, sabemos que es tu presencia, que tu Espíritu Santo. Nos disponemos en esta noche, amado Dios, y en el nombre de Jesús declaramos libertad sobre cada mente, cada corazón. Que sea tu presencia, Señor, tocando, quebrantando cada vida, Señor, ministrando esa necesidad. Padre, que tu palabra pueda ser esa revelación que traiga luz, Señor, a esa oscuridad de nuestra mente, Señor. Que esta palabra pueda resplandecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que nuestra mente, Señor, pueda entender tu palabra con claridad, y que esta palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús te damos a ti honra y gloria. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Gloria a Dios. Una de las cosas que miramos en la palabra de Dios, hermano, es que el pueblo de Dios, el Señor lo declara a través del profeta Oseas, cuando dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Una de las cosas en el hijo y la hija de Dios, las desgracias, muchas veces la destrucción a sus vidas viene por falta de conocimiento. Porque es importante en la vida del cristiano tener ese conocimiento. Ahora ya entrando en el tema, hablando del rechazo y menosprecio al llamado de Dios, muchas de las veces es por falta de conocimiento, por no entender, otras veces por desobediencia. Pero nosotros como hijos de Dios, a través de la palabra del Señor, podemos entender que Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que nosotros podamos ser ese pueblo que, gracias hermana, que no rechace esa palabra de Dios. Es necesario que nosotros como cristianos podamos ir entendiendo el hecho de decir que la palabra de Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando tú empiezas a comprender esto, la palabra escoger es de que Dios en su misericordia se tomó el tiempo especial en poner la mirada en ti. La palabra de Dios también declara cuando dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay mucha gente que ha sido llamada, pero muchas veces no todos son escogidos, porque ahí es donde yo quiero decirte: si tú estás aquí en este lugar es porque Dios te ha escogido, Dios ha puesto su mirada en tu vida. Pero es necesario que tú no menosprecies o no rechaces ese propósito o plan divino de parte de Dios en tu vida. Es necesario que nosotros como cristianos podamos comprender la gran importancia en Dios. El hecho de decir que si Dios, hermano, nos llama, nosotros debemos de estar dispuestos. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Vamos a ir mirando algunas características, algunas situaciones o razones por las cuales sucedía que el pueblo de Dios descuidaba
o mostraba menosprecio en el propósito de Dios. En primer libro de Samuel capítulo 2, verso 22, dice la palabra del Señor. Lo voy a leer la traducción actual, no sé si la tengamos en el proyector, pero lo voy a leer aquí en la traducción actual. En el verso 22 dice: Elí era ya muy viejo cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas. Los llamó y les dijo: ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre, y además Dios ya había decidido quitarles la vida. Una de las situaciones que miramos en estos versículos de la Biblia, que nos damos cuenta de que Elí dice que era un hombre ya viejo. Hablando en este aspecto, lo podemos hablar espiritualmente. Era un hombre que ya estaba desgastado, estaba cansado, estaba ya el hecho de que ya no tenía la misma fuerza, había perdido eso en su vida. Pero también dice que él no, era un hombre que no puso atención a lo que estaba aconteciendo. Era un hombre que descuidó. En nuestra vida, muchas veces como cristianos, descuidamos lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Descuidas el propósito de Dios en tu vida y empezamos a vivir tal vez una vida que es contraria al plan divino del Señor para nosotros. Por eso aquí, el meditar en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que lamentablemente a los oídos del Padre tuvo que llegar a través del pueblo de Dios. Es como cuando dicen que a veces toda la gente sabe menos los de la casa, ¿no? Que un chisme, pues, ¿verdad? Sí saben que es un chisme, ¿no? O no saben. No sé cómo se diga en otros países, pero en México se dice un chisme, ¿verdad? Muchas veces toda la gente ya sabe menos los de la casa, ¿verdad? Todo el mundo ya se enteró, y los que menos, los últimos que llegan a enterar a veces son la familia. Cuando aquí nos damos cuenta, sucedió algo similar. Tuvo que llegar a los oídos de Elí, que Elí era un sacerdote, era el sumo sacerdote, el hombre que Dios había llamado a él y a su descendencia con un propósito maravilloso. Pero ¿qué sucedió con ellos? Dice que este hombre, sobre todas las cosas, tenía una promesa maravillosa de parte de Dios. En la vida de nosotros como cristianos, a veces Dios ha dicho: grandes cosas voy a hacer contigo. Tengo un plan grande con tu vida. Te he escogido, te voy a levantar, te voy a usar. Pero ¿qué sucede? Descuidamos muchas veces ese propósito de Dios. Y el descuidar el propósito de Dios es que uno empieza a no poner atención de cómo vivir, cómo cuidarnos para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Al mirar en la palabra de Dios, dice que ese hombre se entera, pero en cierta forma él había tenido la culpa, porque como padre no había hecho la función correcta. Había descuidado la supervisión de sus hijos. Es como nosotros como hijos de Dios tenemos que supervisar, hermano, día con día nuestra vida. Hablando de padres a hijos, pues a nuestros hijos también. Pero ya hablando en Dios, lo que Dios te ha dado, tienes que poner atención a todo lo que haces, cómo te comportas, cómo actúas, cómo eres. Porque a veces uno no se da cuenta y uno piensa que todo lo que hacemos, decimos o cómo actuamos está bien, y muchas veces está desagradable delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que poner mucha atención en todas esas cosas, porque el descuidar eso trajo consigo una consecuencia aquí. Después, cuando vamos mirando en el verso del mismo capítulo que estamos leyendo, el verso 27, Dios dice que envía un profeta a llevarle una exhortación o reprensión a Elí. Y en el verso 27 dice: Dios envió un profeta para que le diera un mensaje, o este mensaje a Elí: yo me di a conocer
conocer a tus antepasados cuando eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel elegí tu familia para que tus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar. Oigan, el privilegio. A veces nosotros lo que Dios nos llama a hacer lo miramos como una carga. Y dice, no, es que ya estoy bien cargado, hermano, estoy en todos los trabajos de la obra de Dios, ¿verdad? Pero aquí Dios dice, les di el privilegio. En sí es de decir que de muchos dije, a ti te voy a dar ese privilegio de hacer. Cuando tú empiezas a comprender esto, es como de decir, ¿por qué a veces menospreciamos lo maravilloso que Dios nos ha dado? A veces uno menosprecia la palabra de Dios, queremos crecer en Dios, pero no escuchamos la palabra del Señor. Cuando nosotros como cristianos empezamos a darle importancia a las cosas de Dios, quiero decirte que Dios, que conoce el corazón, Dios mismo se agrada de ello. Pero muchas veces nosotros de antemano ya hemos menospreciado la palabra, muchas veces de decir eso ya me lo sé. Menospreciar la palabra de decir, es que el hermano está compartiendo él, ¿verdad? Pero cuando tú te das cuenta que no es el hombre, sino que es la palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta aquí, el hecho era de que el Señor, de entre muchos, dijo, ustedes van a ser mis sacerdotes, los que van a ministrar delante de mi presencia. Quiero decirte que nosotros como cristianos, a veces las iglesias, hermano, llega un tiempo que llega mucha gente y Dios les da privilegios y tienen la gracia de Dios, el don del Señor, y empiezan a desarrollarlo, pero llega un punto que como que simplemente se menosprecia eso, y es por falta de conocimiento. Se empieza a menospreciar, empieza uno a caer como que dice uno, es pura rutina, porque tú lo miras como rutina y tú lo sientes como rutina. Pero si tú en tu corazón y en tu mente empezaras a decir, cada vez que voy a la casa del Señor, el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada día, ¿verdad? Son día con día nuevas las misericordias de Dios. Si cada vez que tú llegas a la casa y decir, de entre muchos Dios me dio el privilegio de estar aquí, de entre mucha gente que está perdida, Dios me escogió de entre todos ellos y ahora yo ya no estoy perdido. Ahora mi estilo de vida es diferente. Si antes vivía en la calle, ahora tengo donde vivir. Porque Dios cuando te llama, cuando te escoge, te pone en un lugar mejor. Los sacerdotes eran los que tenían el privilegio de estar delante de la presencia de Dios. Eran los que se encargaban de tener el acercamiento más al Señor. Pero estos hombres que Dios había escogido empezaron a menospreciar eso. Quiero decirte, cuando nosotros como hijos de Dios no ponemos atención a estas cosas, a veces uno no se da cuenta, hermano, pero espiritualmente también Dios nos puede hacer a un lado. No estoy hablando de una muerte espiritual o no estoy hablando de una muerte literal, sino una muerte espiritual. Que a veces el hombre o la mujer de Dios que antes tenía pasión por servirle a Dios, ahora ya no le interesa. Y es porque simplemente ha menospreciado lo maravilloso que es en Dios el servirle, el desarrollarse, el que Dios pueda usar tu vida, el que Dios pueda manifestar su poder a través de cada vez que tú eres usado en sus manos. Pero cuando tú empiezas a ponerlo como prioridad, como la importancia de decir, Señor, ¿quién era yo en mi vida? ¿Cómo estaba? Y ahora tú me has puesto no solamente, Señor, en una iglesia, sino que ahora a través de mis labios, a través de mi vida, tú me usas, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de empezar a ir comprendiendo este gran privilegio. El hecho de solamente venir y adorar a Dios, hermano, es un gran privilegio. No es una obligación. A veces la gente dice otra vez, iglesia, estamos menospreciando el privilegio que Dios nos ha dado. Pero cuando en tu corazón y en tu mente tú empiezas a comprenderlo y decir, wow, qué maravilloso, todo va a empezar a cambiar. Y entonces Dios mismo va a empezar a manifestarse con más poder. Porque ¿qué sucedió?
dice que en los tiempos de Elí, Dios ya no hablaba con frecuencia. ¿Y era por qué? ¿Por qué Dios se alejó? ¿Por qué Dios ya no quería nada con ellos? Porque ellos habían menospreciado a Dios. Y aquí es donde el Señor le sigue declarando. Sigamos leyendo. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir túnicas sacerdotales, de comer de las ofrendas del pueblo, porque no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario. Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Hablándole el Señor al sacerdote Elí. Ellos están cada día más gordos, porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había, dice en esta traducción, prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes. Pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. En esta traducción dice, honro a los que me honran, ¿no? Lejos esté esto de mí, porque honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, nosotros como cristianos, el hecho de decir que llegar a un punto, hermano, de menospreciar, como el hecho de decir a veces el Espíritu de Dios está fluyendo y a veces puede que nosotros somos indiferentes a la presencia de Dios. Algunas veces puede que donde tú estás en tu trabajo, el Espíritu Santo quiere tener comunión contigo, el Señor empieza a tocar tu corazón y uno como que no le presta importancia. Pero si nosotros como cristianos empezamos a darle esa importancia, de la misma forma Dios va a empezar, hermano, a darnos ese lugar de honra a su pueblo, a sus hijos. Ellos tenían una honra tan grande, vestían vestiduras que sobresalían entre todos. Decían, wow, es el sacerdote. No era cualquier persona. Sus túnicas estaban diseñadas de una manera especial. Era algo tan maravilloso, hermano. Pero estos hombres no les importó, descuidaron todo eso. A veces en nuestra vida como hijos de Dios, a veces el hecho de decir que Dios nos ha puesto en un lugar mejor, hablando de una mejor vida, que nuestra vida antes estaba bien destruida, dañada, y ahora que Dios nos trae una mejor vida, después uno llega a un punto que simplemente ya no le importa a uno seguirle sirviendo a Dios, buscarle con la misma paciencia, pasión, con la misma entrega, con el mismo deseo, sino que cae uno como en costumbre, cae uno como en rutina, y ahí es donde está el peligro en el hijo y la hija de Dios. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto, de decir, la falta de entender este plan divino, el hecho de que tú en tu mente, en tu corazón digas, yo soy alguien especial para Dios. Amén. Yo no soy cualquier persona, sino que de entre muchos Dios me escogió a mí para desarrollar algo para Él. Y el hecho de decir, Señor, si tú me has escogido, lo voy a desarrollar con excelencia, voy a entregarme completamente, voy a dar lo mejor de mí, Señor. Porque a veces uno puede que las cosas pequeñas, diga uno, es que ahorita no le puedo echar ganas, pero ya cuando Dios me ponga en un privilegio más grande, ahí sí me voy a entregar, voy a desgarrar mi corazón y que Dios me use, soy tu siervo, Señor, soy tu sierva. Pero dice la palabra del Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? A veces uno menosprecia lo poquito, pero si tú tienes que empezar a cambiar esa mentalidad, tenemos que empezar a entender, hermano, que en Dios no es como que Dios un día es más importante que otro para Él, sino que para Dios cada día que tú le buscas es importante. Dios lo que quiere es que podamos tener esa comunicación con Él día con día, constantemente, esa entrega, esa pasión, porque para Dios todos los días son especiales. Por eso dice que sus misericordias son nuevas día con día. Por eso
yo quiero decirte que recuerda en tu corazón y en tu mente, nunca olvidemos esto, el hecho de decir, Señor, yo no quiero llegar a un punto de menospreciar, porque llega el otro punto, hablando de los que menosprecian muchas veces por ignorancia, porque no le han prestado la atención suficiente, no se han puesto a meditar el hecho de decir cómo estaba mi vida. A veces la gente llega a un estilo de vida más cómodo, hermano. Antes, pues decir que dijera uno, no, pues todos tal vez rentábamos en un cuarto toda la familia. Ahora Dios nos ha dado el privilegio de tener a lo mejor hasta una casa, ¿verdad? Tener un mejor trabajo, vivimos más cómodo, pero a veces uno se olvida de Dios. Menospreciamos lo que Dios hizo por nosotros, que nos puso en un lugar más especial. Hablando, es como un ejemplo, pues. Y que a veces uno ya no quiere nada con Dios, ya no le quiere uno servir, ya no quiere uno estar entregado, y se olvida uno de lo maravilloso que Dios ya había sido con nosotros. O tal vez nuestro matrimonio estaba destruido, ¿verdad? Nuestro matrimonio estaba por las ruinas y Dios restaura nuestro matrimonio. Dios hace un cambio maravilloso, y a tal grado de que ahora, antes se respiraba pues enojo, rencor, ira, contiendas, ¿verdad? Y ahora se respira el amor de Dios, la paz. Pero llega uno a un punto de que dice uno, no, ahora quiero ir a pasear con mi familia, darle más tiempo a mi familia. Y dice uno, el hecho de estar en la iglesia me está quitando todo el tiempo que yo puedo disfrutar con mi familia. Es un gran error, hermano. Estamos menospreciando al único que tuvo el poder de restaurar nuestro matrimonio. Estamos menospreciando al único que tuvo el poder de hacer algo diferente en nosotros, que ese matrimonio que iba declive, camino al fracaso. Dios lo transformó, lo tornó para bien, y ahora uno dice, no, pues mi familia es más importante que Dios. No. Por eso es necesario que comprendamos que la fuente de la bendición, la fuente de la alegría, del amor, la fuente que todo derrama para sus hijos y para su pueblo, a tal grado que podamos vivir una mejor vida, es Dios. Y si uno menosprecia eso, hermano, quiere decir que estamos menospreciando de dónde viene todo eso. Muchas veces el hecho de que matrimonios digan, ahora queremos disfrutar, ahora que ya no nos peleamos, ahora sí podemos salir contentos a ir a disfrutar, ya vamos a ir a buscar de Dios. Puede que tarde que temprano, sin que se den cuenta, van a terminar en una peor condición. Porque el que tiene el control de todo, hermano, en sus manos es Dios. Sobre todas las cosas, la más importante de todo es nuestra salvación, ¿verdad? Que depende de todo eso. Por eso aquí nos damos cuenta que Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Se ha cortado ese plan, se ha cortado ese pacto que yo hice de que tu descendencia siempre me iba a servir, me iba a adorar, porque yo honro a los que me honran, pero los que me tienen en poco, de la misma forma Dios lo rechaza. Por eso, como cristianos, yo quiero decirte que es necesario que entendamos que Dios es tan maravilloso, porque a veces el hombre hace entender que este caminar, este evangelio, pareciera que es como que una carga, una obligación, pero sobre todas las cosas, hermano, quiero decirte, es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio el caminar en Dios, el servirle a Dios, el vivir para Él. Pero aquí vamos a mirar un ejemplo de un hombre que era alguien que hablaba con Dios, alguien que Dios le comunicaba los mensajes, alguien que tenía esa comunión. Pero aquí también sucede algo, que este hombre no quería hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Yo quisiera invitarte, vamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor en Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope,
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba huyendo de su llamado del Señor. Estaba siendo desobediente de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Quiero decirte que muchas veces en nuestra vida Dios tiene un plan maravilloso con nosotros. Tenemos una comunicación con Dios. Tenemos el conocimiento. Aquí estamos hablando de un hombre que sabía, un hombre que Dios le hablaba, que oía la voz de Dios. El Espíritu Santo hablaba a su vida y Dios le traía la palabra, que era lo que él tenía que hacer. El Señor le empieza a dar instrucciones. Pero este hombre, él, al parecer, es porque esta ciudad era gente tan malvada que al parecer a su familia de él, este pueblo había matado a su familia. Y era por eso que este hombre estaba resentido, pero era un hombre de Dios. Y su actitud fue de desear que mejor Dios los destruyera, ¿verdad? Pero no quiso atender el llamado del Señor. Quiero decirte que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos ha escogido, cuando somos gente que tenemos esa comunicación con el Señor, tenemos que llegar a un punto de entender que nosotros tenemos que obedecer a Dios, hermano. Tenemos que estar dispuestos. Muchas veces Dios ha dicho que quiere usar tu vida, pero tú dices que Dios me use, pero aquí no quiero que Dios me use, ¿verdad? O a veces suceden cosas, suceden problemas y Dios ya te dijo que te va a levantar, pero tú dices, pues es que si Jonás se fue, pues yo también puedo, ¿no? Pero ¿qué sucedió aquí al mirar la palabra de Dios? Dice que Jonás se sube a esta nave y empieza a emprender su camino para alejarse de la presencia de Dios, de lo que Dios le había dicho que hiciera. Porque había algo que a Jonás no le gustaba y era esa gente, ese pueblo. Él quería que les fuera mal, que se los llevara, dijeran, el río, ¿verdad? Él deseaba que Dios trajera un juicio contra este pueblo. Él dijo, si yo voy y les digo, puede que ya no pase eso. Mejor no les digo y que pase. Porque él deseaba que Dios hiciera algo al respecto, pero no algo de bien. Entonces, a veces nosotros como cristianos, yo a veces me he sorprendido cuando he tenido la experiencia, ¿verdad?, de que alguien llega y me dice, Dios me dijo que aquí me quiere usar. Y suceden problemas tal vez con alguien más y después se va, que Dios me dijo que me tengo que ir. Digo, pues entonces el Señor está indeciso. ¿Qué pasa con Dios? Y es que a veces es el mismo hombre, hermano, que tiene sus emociones, sus sentimientos. Porque si Dios te dijo que Él te va a usar, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa lo que se levante, no importa lo que haya pasado, déjate usar de parte de Dios. No salgas corriendo, no salgas huyendo como Jonás, no sea que nos vaya a comer el pescado, el gran pez, dijera. Sino decir, Señor, tú me dijiste, ahí hay gente malvada, Señor, en esa iglesia, ¿no? Dijera, ¿no? Era lo que me imagino con una señora, ese pueblo tan malo. ¿Cómo yo quieres que le vaya a decir, Señor, este mensaje? Mejor destrúyelos, no les digas nada. Pero nos damos cuenta que la misericordia de Dios era tan grande, era tan maravillosa. Porque quiero decirte que nuestro Dios es tan maravilloso, un Dios de misericordia. Por eso llama la atención a mi vida el hecho de que este hombre estaba desobedeciendo el propósito de Dios. ¿Cuántos muchas veces puede que no hemos desobedecido el propósito de Dios, hermano? Porque algo sucede, algo no nos agrada y nos subimos a la nave rumbo a Tarsis, ¿verdad? Camino a Tarsis. Porque nos queremos alejar del plan de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero yo quiero decirte, hermano, lo que sucede en la vida de Jonás
fue de que Dios lo tuvo que meter en esa boca de ese pez para que él pudiera aprender una lección. Yo me imagino una situación tan tremenda, tan grande, a tal grado de que ese hombre tuvo suficiente tiempo para meditar en su accionar, ¿verdad? Tuvo suficiente tiempo de darse cuenta de lo que él estaba haciendo, y después de ello Dios permitió que este pez lo sacara. Y dice que cuando el pez lo saca, entonces Jonás no sé cómo iría. Pero yo me imagino, hermano, que después de que un pez dijéramos, te vomite, ¿verdad? Tal vez lleno de saliva, no sé, de baba del pescado, no sé. Apestoso, y a saber cómo saldría Jonás. Pero digo, ahí sí fue a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, ¿verdad? Pero ¿de qué forma? ¿No? ¿En qué condición? Si hubiera ido como Dios le llamó, él no estaba dentro de la boca del pez, sino que él estaba en una buena situación. Pero el hecho de que él tuvo que tener que pasar ese proceso cuando él sale, a tal grado de que dice que este pueblo se conmovió, Nínive, que les empezó a decir lo que Dios había dicho, pero de una forma que ya no era de la forma que Dios lo iba a enviar o lo quería enviar, sino que ya iba tal vez todo vomitado, iba apestoso, olía a pescado, iba tal vez todo sucio, no sé cómo iba. La Biblia no lo dice, pero el hecho es de que este hombre dice que todo el pueblo se conmovió. Llegaron a un punto de que todos se metieron en ayuno y buscaron el rostro de Dios, se arrepintieron de corazón. Y Dios perdonó a este pueblo. Yo lo que quiero decirte es que muchas veces nosotros como cristianos, hablando de Jonás, este era un hombre que en Dios tenía un gran propósito, pero lamentablemente a veces nosotros tenemos ese trato con Dios, esa comunicación con el Señor, pero todavía hay áreas de nuestra vida que nos impiden desarrollar lo que Dios quiere hacer con nosotros, y luchamos y a veces desobedecemos aún lo que Dios nos dice que hagamos solamente porque algo no nos agrada. Pero nosotros como cristianos debemos llegar a un punto de ser obedientes a ello. Otro ejemplo que la palabra de Dios nos muestra, yo quisiera invitarte, vamos a Mateo capítulo 25, verso 24. Aquí miramos otro hombre cristiano, voy a decirlo, alguien que iba a la iglesia. Dice la palabra del Señor en el verso 24 de Mateo 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, oigan, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítale el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hablando de este siervo, era un hombre que aún el Señor mismo le declara siervo malo y perezoso. Era alguien que tenía el talento de Dios, pero no quería trabajar. ¿Y por qué le dice malo? Porque la intención de su corazón no era buena, pues. Porque en su corazón este hombre había maquinado algo que no era verdad, algo que no era cierto. Por eso el Señor le dice: ok, entonces, con que yo soy ese tipo de persona, este hombre lo que estaba haciendo, estaba buscando excusas, pues. Como muchas veces en nuestra vida, uno, hermano, el mundo está lleno de excusas, ¿verdad?
Que tal vez dijera, hermano, que fíjese que hoy no voy a ir a trabajar porque se me descompuso mi carro y tu trabajo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Muchas veces el hombre busca excusas, busca pretextos. Este hombre tenía su argumento. Se mira que había estudiado lo que iba a decir pues ante el Señor. Y le empieza a decir, mira Señor, es que yo sé que tú eres muy duro. Yo quiero decirte, hermano, si Dios te ha dado algo, Dios quiere que tú lo uses. Dios quiere que tú lo desarrolles. Dios no quiere que tú lo escondas. Si Dios ha derramado un talento en tu vida, si Dios ha depositado algo especial en ti, desarróllalo. No esperes que alguien venga y que te lo diga, ¿verdad? No esperes que alguien venga y ponga la mano, te unja y te dé un título. Si tú sabes lo que eres en Dios, desarróllalo. Si tú sabes para qué Dios te ha llamado, pues empieza a trabajar en ese plan, en ese propósito. Porque a veces el hombre dice, no, pues si no me dicen, yo no hago nada, ¿verdad? Si a mí no me dicen lo que yo soy en Dios, pues yo nunca voy a desarrollar eso. Pero Dios dice, pues si yo ya te dije, yo ya te escogí, ¿verdad? Yo te llamé. Yo tengo un plan contigo, desarrollalo. No esperes a que aquel día, Señor, es que no me ungieron. No vinieron y no me dijeron, tú eres esto. O tú eres un apóstol, o tú eres un profeta, un evangelista. Si Dios ha depositado ya un don en ti, yo quiero decirte, desarróllalo, hermano. Porque yo creo que cada hijo e hija de Dios sabe lo que se le ha dado. Si eres un hijo de Dios y el Espíritu de Dios te ha mostrado lo que Dios quiere hacer con tu vida, desarróllalo, trabájalo. Y si no sabes cómo, pídele al Señor, pero no lo escondas. Porque el Señor le da una opción también, le dice, ok, pues mira, aunque sea lo hubiera metido al banco, para que cuando yo regresara me diera intereses. Si no sabías qué más hacer. Pero yo quiero decirte, hermano, cuando Dios da algo, Él sabe a quién se lo da. Dios dice que Él no va a dar cargas que no podamos llevar. Si Dios deposita algo en tu vida, es porque Él ha mirado la capacidad en ti. A veces uno se le quiere esquivar y uno dice, no, es que yo no la tengo, yo no puedo. A pesar de que el Espíritu Santo mismo habla a tu vida, a pesar de que Dios mismo te dice para lo que te ha llamado, para lo que te ha escogido. Lo que tú debes de hacer solamente es decir, Señor, guíame ahora, como Salomón. Que este Salomón, hermano, se le dio un gran talento el hecho de ser el rey del pueblo de Dios. Y él le dijo, Señor, pues dame sabiduría para guiar a este pueblo, ¿verdad? El hecho de nosotros de la misma forma decir, Señor, lo que tú has depositado en mí, dame la sabiduría que yo lo pueda desarrollar con la excelencia. Pero no lo quiero esconder. Porque es necesario que tú y yo comprendamos que como hijos de Dios no podemos seguir menospreciando, ni mucho menos rechazando el plan de Dios en nuestra vida. Porque por eso muchas veces no se cumple. Por eso muchas veces, hermano, llega uno a descuidar tanto de que, pues, ¿qué sucedió a Elí y a sus hijos? Dios los tuvo que hacer a un lado porque fueron alguien que tuvo tanta oportunidad, pero no le importó. Yo quiero decirte que a veces sucede que hay gente que tiene el privilegio de desarrollarse en Dios y no lo aprecia, no lo desarrolla. Y a veces llega gente, hermano, que tal vez vienen de allá atrás, vienen saliendo, vienen empezando, llegan con la disposición y Dios los lleva a un lugar más allá. Porque tienen la disposición, tienen el anhelo, tienen el deseo y nada los limita, se entregan completamente. Aquí nos damos cuenta de que después de que Dios desecha a Elí y a sus hijos, Dios levanta a Samuel, que este Samuel fue un tremendo profeta de Dios. Fue un hombre que tenía esa entrega con el Señor, esa comunicación con Dios, que Dios a través del profeta Samuel guiaba al pueblo de Israel. Por eso nosotros como cristianos, yo quiero decirte, si empezamos a meditar a través de la palabra de Dios y darnos cuenta que es tan importante y tan especial esto que Dios nos ha llamado a hacer, a desarrollar.
es porque Dios quiere hacer algo especial en cada uno de nosotros, hermano. Por último, miramos la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 2. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 2. Vamos a leer el 2 y el 3. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en el proyector. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensajero a todas las partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Verso 3. Y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, que no la consultamos en los días de Saúl. Y ahí es donde en mi vida llama la atención. En los días de Saúl, Saúl era el rey. Y este hombre, que Dios lo había escogido como rey, lo que menos hizo fue consultar a Dios. Había descuidado la presencia de Dios. Nosotros como cristianos, quiero decirte que Saúl fue el primer rey y Dios hubiera establecido su pacto perpetuo con él. Pero ¿qué sucedió? A veces, muchas veces, el cristiano, nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de quién es el que nos llamó, y a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos que queremos hacer, ¿verdad? A veces se nos olvida el plan de Dios, o quién es el que te dio el privilegio, el lugar, y tú quieres hacer lo que dijéramos, se nos pega nuestra gana, dijera, ¿no? Pero la realidad no debe ser así, hermano. A veces uno dice, pues yo soy líder, o yo tengo aquí la autoridad, se hace como yo digo y punto. Yo quiero decirte que sobre todas las cosas está Dios. ¿Qué sucedió en la vida de Saúl? Este hombre, por querer obrar de la forma de cómo él obró, que él quería siempre desarrollarlo de la forma que él quería, él descuidó al que lo había escogido. En nuestra vida, si tú tomas decisión de si haces lo que tú quieres, sin consultar a Dios, olvidando al Señor, quiero decirte que, ¿qué sucedió con la vida del rey? Terminó mal, terminó muerto, terminó abatido, terminó derrotado. Y toda su descendencia, el único que quedó fue su nieto Mefiboset. Pero al darnos cuenta, miramos y de decir, cuando yo miro esto en mi vida, yo me quedo impactado de decir, wow, ¿cómo es posible este hombre que Dios escogió? Se olvidó de lo más importante, que era el que lo escogió. Dios lo escogió a él. Dios lo puso, a pesar de que el pueblo lo pedía, pero Dios lo escogió y dijo, este va a ser el primer rey sobre el pueblo de Israel. Dios mismo. Pero este hombre me llama la atención, pero miro la diferencia del que Dios dijo, este es conforme a mi corazón. Debemos de buscar ser conforme al corazón de Dios, hermano. A pesar de que muchas veces hay bastante controversia en ese tema, hablando de ser conforme al corazón de Dios, porque muestran todos los defectos de David, que fue sanguinario, todo lo que hizo. Pero el ser conforme al corazón de Dios es que siempre busca la misericordia de Dios, siempre se arrepiente cuando reconoce delante de Dios. Dios no busca un hombre o una mujer perfecta, pero Dios busca a alguien que reconoce siempre delante de Dios, que acepta sus errores, sus faltas, pero que con un corazón arrepentido realmente busca su bondad de Dios. Por eso cuando yo miro esto y lo primero que él hizo al tomar el lugar, dijo, pues traigamos el arca de Dios, el arca del pacto, porque dice, desde los días de Saúl se había dejado olvidada la presencia de Dios. ¿Cómo Dios, hermano, no va a cumplir su pacto perpetuo con alguien si es lo más importante de Dios para él? Si en tu vida y en mi vida Dios es lo más importante, yo quiero decirte, hermano, no importa que te desechara todo el mundo,
Que todos te dieran la espalda, que tu familia, tus hijos, tu padre, tu madre, que quien sea, hermano, te diera la espalda. La gente que piensas que nunca te va a traicionar son los primeros que te traicionan. Pero si tú dices, lo más importante es la presencia de Dios. Ahí es donde Dios va a cumplir su pacto perpetuo contigo. Que no importa tus defectos, no importa tus errores, Dios va a decir, Él, lo más importante para Él soy yo. De que la riega, pero también se arrepiente, también me busca, también reconoce. Por eso nosotros como hijos de Dios, si Dios, hermano, te ha llamado, te ha escogido, ha puesto su mirada en tu vida, en tu familia, en tu hogar, y Dios ha dicho lo que quiere hacer contigo, yo quiero decirte, Dios lo va a cumplir. No lo rechaces, ¿verdad? Sino manténlo latente ese llamado y ese propósito. No menosprecies eso. No empieces a decir, Señor, no pasa de que va a llegar el día. A David lo ungieron, pero no fue de la noche a la mañana, pasaron muchos años. Tal grado que estuvo a punto de morir, pero si Dios dijo, Dios cumplió. Por eso en esta noche yo quisiera, ahí donde tú estás, invitarte. Como cristiano, como hijo e hija de Dios, decirte, hermano, muchas veces el pueblo de Dios se perdió la bendición y el plan de Dios para sus vidas, por ellos menospreciaron, por ellos descuidarlo. No caigas en rutina, hermano. A veces la gente dice pura rutina, porque ellos mismos quieren caer en la rutina. Pero yo quiero decirte, si tú día con día en tu corazón dices, Señor, yo rompo toda rutina y yo declaro, como dice tu palabra, que tus misericordias son nuevas día con día, así va a suceder en ti. Cuando tú en tu corazón, en tu mente dices, Señor, el día de hoy vine a adorarte, a darte lo mejor de mí, vine a buscarte, vine a entregarme. Yo quiero decirte que Dios es lo que está buscando. Esos hombres y mujeres son los que Dios está de ya llamando y hablando al corazón de su pueblo. El pueblo de Dios muchas veces pereció por la falta de conocimiento, por ignorar lo maravilloso y grande que Dios era con ellos. Por eso yo quiero decirte, como cristiano, como hijo e hija de Dios, no huyas del propósito de Dios. No escondas el talento. No menosprecies el llamado, ni mucho menos menosprecies al que te llamó, al que te escogió. Sino que dile, Señor, lo más importante eres tú. Señor, tú me llamaste y yo quiero adorarte a ti. Quiero exaltarte a ti. Quiero entregar mi corazón y mi vida con todo mi ser para ti. Oh, bendito Dios. Padre, en esta noche venimos pidiendo, amado Dios, que nos perdones, Señor, si muchas veces hemos actuado de una forma indiferente por ignorancia, Señor. Si algunas veces, Señor, no te hemos dado la importancia que tú te mereces, o hemos pensado en lo que a nosotros nos agrada, o en lo que nosotros queremos, y no en lo que tú nos estás llamando a hacer o desarrollar. Padre, yo vengo pidiendo en esta noche, maravilloso Dios, que te acuerdes, amado Dios, de ese pacto, ese propósito, ese plan divino que tienes con cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú eres un Dios que cada propósito tú lo cumples. Cada palabra que tú declaras, Señor, se realiza. Si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer. Yo vengo pidiendo, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, a esperar en ti, a seguir, Señor, aferrados, a desarrollar, Señor, ya sea un talento que nos hayas dado, Señor, pero que no lo enterremos, que busquemos desarrollarlo. En el nombre de Jesús. Amado Dios, tu palabra dice que nos has hecho reyes y sacerdotes.
Padre, el sacerdote era ese hombre que tenía el privilegio de adorarte, de contemplarte. Señor, ayúdame a no menospreciar tu presencia y tu Espíritu Santo. Que día con día, maravilloso Dios, podamos venir dispuestos a adorarte, a buscarte. Señor, a entrar en tu presencia con toda libertad. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor. De la misma forma, Señor, ese lugar que nos has dado del mundo espiritual de honra, Señor, de autoridad. Tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre creyendo, que en tu nombre echaremos fuera demonios, oraremos por enfermos, Señor. Perdónanos, Señor, por descuidar esa autoridad que nos has dado. Padre, en esta noche venimos pidiendo y disponiendo nuestro corazón y nuestra mente delante de ti, diciendo, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo que ha entendido que sobre todo estás tú, Señor. Que tú eres esta fuente, Señor, y toda bendición, toda dádiva y don perfecto fluye de ti, Señor, para con nosotros. Padre, no permitas que nunca nos olvidemos de todo lo que tú has hecho. De dónde nos has sacado, Señor, para que nunca descuidemos también lo maravilloso que tú has hecho, para que nunca caigamos, Señor, en un estilo de vida en el cual pareciera todo rutina. Todo es nuevo día con día en ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por cada hijo tuyo, cada hija tuya. Señor, que ha dispuesto su corazón, que ha escuchado tu palabra. Señor, yo te pido en esta noche en mi vida, amado Dios. Me has puesto en un lugar, Señor, especial. Y te agradezco, Señor. Yo sé que eres tú, amado Dios. Sin ti yo no fuera nada, Señor. Señor, que ignore, Señor, todo lo que has hecho. Amado Dios, porque es un privilegio tan grande que podemos adorarte, podemos contemplarte, podemos servirte, podemos acercarnos confiadamente delante de tu presencia, Señor. Gracias, maravilloso Dios, gracias. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, sigue obrando en cada vida, en cada hijo tuyo, en cada hija tuya. Aunque pareciera, Señor, difícil de alcanzar, difícil de lograr ese propósito, ese plan. Pero, Señor, si tú lo has dicho, se realizará. Si tú lo has declarado,